Shalom a todos, yo soy la doctora Annette Pierre, bienvenidos a Kabbalah Hoy. El día de hoy tenemos la oportunidad de llenarnos de una energía muy particular, que es la energía del día 15 de Shvat. El día 15 de Shvat, también conocido como Tu B'Shvat, es una fiesta que realmente no aparece en la Torah. Es una fiesta que aparece en el Talmud y aparece en otras fuentes, en la Mishnah particularmente. Y parte de lo que es esta fiesta es que es el año nuevo de los árboles. Más adelante voy a explicar la importancia alágica o la importancia con respecto a los trumot y masot de lo que implica la edad de los árboles. Pero básicamente esta fiesta es una oportunidad que tenemos las personas de rectificar el problema causado por el Etzadat. Como en esta clase hemos estado estudiando sobre las consecuencias de haber comido del Etzadat, que nosotros realmente, nuestro mundo, nuestra vida, nuestra historia, nuestro tikkun, está marcado obviamente por este evento histórico y por lo tanto la Torá nos presenta diferentes momentos en el calendario que se nos permite hacer diferentes tikkunim. Entonces, esto principalmente vamos a hablar del mes de Shvat. El mes de Shvat, de acuerdo al Sefer HaYetzirah, el libro de la formación, es un mes que es podríamos decir, el penúltimo mes del calendario judío, es el mes 11 del calendario judío, y es el mes que en español se llama el mes de Acuario. El mes de Acuario en hibrid se llama Dli, que realmente la palabra Dli significa como una cubeta o una pecera. Y el mes de Acuario, el mes de Shvat, es un mes que, como dice el Sefer HaYetzirah, cada mes tiene una letra que lo domina, una letra de las 22 letras hebreas, existen 12 letras simples, y cada una de estas letras simples tiene una relación con un mes y con un zodiaco. Y particularmente el Jodesh Shvat está escrito que está dominado por la letra Tzadik. Es muy interesante la letra Tzadik, por un lado es una letra, tiene dos tipos de llamarle, hay lo que se llama Tzadi y Tzadik, pero por otro lado la palabra Tzadik significa una persona justa, una persona recta, una persona correcta. Y esto implica que tenemos una oportunidad de hacer de nosotros un tzadik a través del tikkun que podamos ejecutar el día de hoy. Y es interesante porque así como la letra que domina el mes es la letra tzadik, cada mes, según el Sefer HaYetzirah, está dominado y se puede hacer un tikkun sobre un sentido. Como por ejemplo, pues en este mes particularmente, el sentido que tenemos que hacer tikkun es el sentido del gusto. Esto nos lleva a un entendimiento muy particular, porque si tomamos en cuenta lo que sucede en el Edén, realmente el hombre cayó, la humanidad cayó a través de la boca, a través de comer. Y esto significa que en esta oportunidad del mes de Shvat, el mes del Tzadik, se puede rectificar particularmente el sentido de comer. Y así como en el Edén comimos aquello que no se debía comer, por otro lado, nosotros podemos comer
aquello que sí se debe de comer. Siguiendo la Shitá, donde dice el Zohar, que al hombre se le dieron 2 mitzvot. Se le puso al hombre en el Edén para una mitzvah llamada Uvda, que es trabajarlo, y Shumbra, que es cuidarlo. Después nosotros explicamos que no es nada abstracto, que evidentemente se refiere, Uvda es una acción positiva, es una mitzvah tasé, y Shumbra es una mitzvah negativa, lo tasé, que se refiere a no hacer una acción de tal manera que de esta manera se iba a probar en el ser humano su libre albedrío, ya sea haciendo lo positivo o absteniéndose de hacer lo negativo. Realmente esta decisión que tenía el hombre en sus manos era una decisión que se ve pequeña, porque nada más se ve que había 2 opciones, era como un examen de o es uno o es otro, no era un examen de opción múltiple, era un examen casi casi de falso o verdadero. Y realmente, como hemos estudiado y como lo dice el Zohar, Dios creó todos los árboles, dice el Pasú que Dios creó todos los árboles que eran bellos a la vista y eran buenos para comer, incluyendo en su definición de todos los árboles, Aletz Ahaim, el árbol de la vida, y Aletz Adat Tovberá, el árbol del conocimiento del bien y el mal, que realmente es el árbol de la muerte. Por lo tanto, el concepto de todos los árboles incluía incluso al árbol de la vida y al árbol de la muerte. El Zohar específicamente hace un énfasis donde nos dice que la orden positiva que dio Dios a Adán fue Mikol etz Hagan Togel, comerás de todos los árboles del jardín. Entonces, según el Zohar, esto indicaba que Adán era invitado a comer de todos los árboles. Tenía que comer de todos los árboles. No era puedes comer, como dijimos, sino es comer, comerás. Es una orden, es una mitzvah. Estás sibui, estás ordenado a comer de todos los árboles. Ahora eso es Ubda. Ahora viene lo negativo y dice, lo que no puedes hacer, o lo que te debes de abstener, es comer del Etzadat Toberá, del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de él, el día que comas de ese árbol, motamut, morir morirás. Y por lo tanto, siempre hemos entendido que se trata de come de todos menos de este, pero no es lo que dice el Zohar. El Zohar está diciendo come de todos con todos. Quiere decir, puedes comer de todos mientras todos estén contemplados y seas parte de todo, como si fuera esta ofrenda que tenemos frente a nosotros, todo se puede. Lo que no se puede es únicamente separar a uno del todos los demás. Esto conlleva un elemento muy importante de pensamiento judío que vamos a analizar en otra clase. Y realmente lo que sabemos es que el hombre no comió de todos, y si comió, la Torah no nos dice, aparentemente por no decir, aparentemente suponemos que no comió, y por lo tanto sabemos que sí comió del único árbol que le dijeron que no comiera. Por lo tanto, realmente fue un problema dual. Quiere decir, no nada más no hizo lo positivo, sino tampoco hizo exactamente lo opuesto, lo negativo. Lo cual, pues, conllevó y marcó nuestra existencia en este mundo físico, que es un mundo de mortalidad, que la mortalidad conlleva a la entropía, al, a la decadencia, a que las cosas se envejecen, a que las cosas se oxidan, a que los seres humanos se enferman, a que hay carencias. Conlleva a muchas cosas que quizás Adam no estaba consciente de toda la gama de cosas que traía consigo la muerte, pero el hecho es que él comió y por lo tanto el día de hoy, el día del 15 de Shvat,
tenemos una oportunidad de rectificar particularmente la agilá. La agilá es el comer. Entonces, así como hicimos una mitzvah negativa y no hicimos la mitzvah positiva, ahora con la conciencia que tenemos, se nos presenta la oportunidad de hacer tikkun de este tema en particular. Entonces, hay cosas muy interesantes. Vamos a seguir hablando de esto y van a encontrar muchos elementos muy importantes que nos pueden ayudar a entender que realmente existen muchas alternativas para hacer las cosas bien y no estar definitivamente afectados por un problema que se haya cometido en el pasado. Por lo tanto, este es el principio de lo que fue importante en algún momento para los jajamín, particularmente los cabalistas, se dieron cuenta de ciertos elementos que se conjuntaban en el mes de Shvat, y por lo tanto, más o menos por ahí del siglo XVI, en Tzfat, en la ciudad de la Alta Galilea, ciertos rabanim, que eran mekubalim muy importantes, como el Ramak, Rav Moshe Cordovero, como el Arizal, Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, ellos propusieron un seder es un orden, una ceremonia en donde había particularmente la oportunidad de hacer tikkun de Letzadat a través de un sistema muy particular. En otros años yo compartí con ustedes el sistema de las 4 copas, que parece como el ceder de Pesaj, de cómo el jugo o el vino va a ir cambiando de blanco a rosado pálido, a rosado más intenso, hasta llegar al tinto. Quiere decir, 4 copas se van a tomar como en Pesaj, porque realmente el número 4 tiene una gestalt de información, pero principalmente el número 4 en Kabbalah significan los 4 mundos en los cuales se desarrolla la creación, y nosotros a través de cada una de estas copas, nosotros vamos a ir elevando de el más bajo, que es la Masía, el mundo de Malhut, el mundo físico. Posteriormente vamos al mundo de Yetzirah, el mundo de la formación. Después vamos al mundo de Briah, y finalmente llegamos hasta el mundo de Atzilut. Ese ceder, la intención de ese ceder es ir dando una elevación, ir quitando clipot, ir quitando esas cáscaras, estos obstáculos que nos impiden que nuestra alma esté en verdadera comunión con nuestra vida, con nuestra misión y con Hashem. Y por lo tanto, a través de un sistema llamado Seder de Tu Bishvat, los cabalistas lo instituyen para hacer una aproximación para lograr hacer tikkunim muy importantes. Y ese es un aspecto, y con mucho gusto les puedo compartir de otros años esta clase que ya la hemos hecho y que la tengo grabada, pero en esta ocasión voy a hacer algo un poco diferente. Y mi deseo de hacer algo diferente es porque quiero hacer un énfasis en este momento de mi vida para ustedes y para todos, y particularmente para mí, de nuestra relación viva y profunda que tenemos con la tierra de Israel. Hoy más que nunca estamos sufriendo y estamos batallando por la legitimidad de nuestra tierra, que realmente el que nos las dio es Dios. Y es en la tierra en donde realmente el Yehudí, simplemente por vivir en ella, simplemente por caminar en ella, simplemente por dormir en ella, ya está haciendo mitzvot, ya está haciendo la voluntad divina.
Y esto es un tema muy fascinante porque la tierra de Israel tiene 7 especias características que son propias de la tierra. Quiere decir, cada tierra tiene su naturaleza, tiene su ecología, tiene su vegetación. La tierra de Israel fue bendecida con 7 especias particulares y estas son la jitá, el trigo, la seorá, la cebada, el gefen, la uva, la teina, el higo, las olivas, que es el zait, el rimón, que es la granada, y estas especias, estas cosas características de la tierra de Israel, son símbolos muy importantes y es interesante porque existía este concepto y lo hemos visto clarificar en nuestras vidas, que realmente la tierra de Israel es una entidad viva que responde a su población amada, llamada el pueblo de Israel. Y esto es algo raro porque normalmente dices, bueno, la tierra es algo inerte, la tierra, bueno, como un poco dijo acá Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, o la tierra pues tiene sus peculiaridades, pero en 2000 años que los Yehudim estuvieron no en la tierra, sino nada más esporádicamente en algunos lugares de la tierra de Israel era una tierra árida, pantanosa, tan seca, tan incultivable, tan muerta, que no producía nada. Y esto es un elemento muy interesante porque realmente parte de lo que hizo que ninguna nación, que ningún gobierno, que ninguna reino se pudiera establecer y pudiera crear un dominio real de la tierra de Israel, era porque no tenía absolutamente ningún tipo de fertilidad. No se daba nada. Y es interesante porque cuando en la Torá nos describen a la tierra de Israel, nos describen la tierra Halav Devash, la tierra de la miel y de la leche. Es una tierra que a priori se ve fértil. Es la tierra que cuando Moshe Rabbeinu envía a los meraglim, estos espías, que muchos de ellos fueron unos infames, pero llegan con muestras de la tierra y la tierra era guau. Después vemos que la tierra, cuando el pueblo de Israel se va al exilio y destruyen el segundo templo, la tierra queda desolada, la tierra queda sin ningún tipo de producción. Y es interesante que en el momento que los verdaderos pobladores de la tierra, que somos Am Israel, empiezan a llegar, llegaron personas que no tenían ningún tipo de experiencia agrícola, al contrario, eran personas que tenían oficios como zapateros o académicos, rabinos, y se ponen a cultivar la tierra y forman estas colectividades llamadas kibutzim, y de pronto, ¡pum!, la tierra empieza a florecer y de pronto Israel se vuelve un país de vanguardia en agricultura, en riego, en hidroponía, una cosa fuera de serie. De pronto Israel es el productor más importante de fresas para Europa, de pronto Israel es el productor de cítricos más importante para algunos lados de Europa, flores. Quiere decir, el pueblo de Israel hizo florecer la tierra de Israel como nadie lo puede creer. Dentro de las cosas maravillosas que puedo narrar es que Israel es el único país en los últimos 50, 60 años que tiene más árboles cada vez que lo que tenía antes. Quiere decir, normalmente en un lugar vas viendo las gráficas de deforestación, pues en Israel vas viendo cómo cada vez tenemos acceso a más bosques, a más árboles, y cada vez el panorama de Israel y estas tomas que toman drones, estas tomas que se toman desde las montañas, enseñan un país precioso que produce productos de la tierra
verdaderamente maravillosos. Los vinos de Israel son hoy en día los mejores vinos del mundo, los más complejos, los más interesantes. Y esto es una cosa que realmente me parece muy destacable y particularmente en esta fiesta que tiene una connotación ecológica y agrícola tan importante. Según el Talmud, se nos cuenta que realmente cuando una persona come, pues la persona se nutre, la persona se beneficia de lo que está comiendo. Es interesante que Dios pudo haber hecho para todos nosotros una comida que fuera suficientemente nutritiva y que ya. Y el hecho es que en esta semana tenemos la Parashá Beshalach. Y en esta Parashá Beshalach vemos cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaron algo de provisiones con ellos, cruzaron el mar, pero tarde o temprano esas provisiones se acaban. Y cuando se acaban esas provisiones, no se trata de, bueno, vamos a ver qué se encuentra alrededor. Alrededor es un desierto. En el desierto es imposible obtener alimento para 2, 3 millones de personas que habían salido de Egipto. Entonces, en esta semana particularmente, se narra, y es la parashá donde se hace la tfilá del man, la tfilá del maná, y Dios pudo haber hecho ese milagro del maná para todos nosotros. Quiere decir, nosotros estamos acostumbrados que el alimento es completamente variado. Hay muchísima diversidad entre vegetales, animales, frutas. Dios creó un mundo con una variedad y una cantidad de especies, colores, sabores, texturas maravillosas. La realidad es que lo damos por hecho, pero honestamente, Dios pudo haber creado un mundo donde comiéramos maná. Y el maná era una semillita que parecía semilla de cilantro, parece que así lo dice Rabare Kaplan, que se molía, se hacía una harinita, y era nutritivo, y era perfecto, y era exactamente todo lo que una persona necesitaba de nutrientes. El hecho de que Dios nos creó con un mundo tan diverso y con tanta diversidad de frutos, verduras y otros alimentos, es algo sorprendente, es algo que debemos de pronto darnos cuenta que podría haber sido que siempre comiéramos Gerber y que ahí, o una malteada y que ahí estuviera todo el alimento y todo el sustento y toda la nutrición. Y no es así. Dios nos hizo estas maravillosas y preciosas frutas. Entonces, en el Talmud se nos dice, y este es un tema muy importante y una parte central en el judaísmo, que cuando tú tienes una ventaja, cuando tú tienes un beneficio de algo, primero que todo, pues tienes obviamente que agradecer que realmente los seres humanos, particularmente está muy reglamentado para los Yehudim, nosotros no podemos comer algo sin pedir permiso. Porque si tú te beneficias de comer algún fruto o de alguna cosa y simplemente te lo comes pensando que, bueno, yo trabajé, di mis clases, fui al súper, yo me lo compré, yo me lo merezco, pues sí, trabajaste, si te lo mereces, pero realmente en el proyecto general de cómo está constituido este mundo, yo no hice nada para que esto fuese tan maravilloso. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que ir y tener lo que en judaísmo se llama Odá. Odá, que es de donde viene la palabra Yehudí, significa tener reconocimiento y tener agradecimiento. Eso es lo que hace un Yehudí, es lo que hace una persona, no un ser que está ahí aprovechándose de todo lo que hay alrededor y que no tienes necesariamente conciencia de eso, sino que realmente dice en el Talmud que si una persona tiene este beneficio de algún alimento, de lo sabroso que es, del olor que tiene que decir brajot. Porque cuando nosotros decimos brajot, una braja es una bendición, nosotros a través de la braja, primero que todo, creamos una conciencia
de que nosotros no lo creamos, de que estas frutas y estas cosas fueron creadas por Hashem, que es un Boreolam, es el Boreolam. Y por otro lado, pedimos al reconocer de quién es y decimos la brajá, estamos como diciendo, lo reconocemos, lo agradecemos y pedimos permiso al Creador por tener este satisfacción, por tener este uso correcto del alimento. Por lo tanto, una forma fantástica de servir a Hashem y una forma fantástica de reconocer a Hashem es decir brajot. No nada más eso, sino que está formulado en el Talmud que aquella persona que come sin decir brajot sería como una persona que está robando de alguien algo para tener beneficio para él. Entonces, esto es una parte esencial de lo que va a ser Tu Bishvat. Entonces, en Tu Bishvat tenemos esta oportunidad de rectificar aspectos negativos de nuestra agilá, de nuestra comida, de cómo comimos sin permiso y no comimos lo correcto y no lo comimos con la intención correcta. Por lo tanto, en este momento nosotros podemos no ayunar, porque mucha gente diría, bueno, si el problema fue comer, pues ahora vamos a ayunar. Porque entonces esa sería una forma de arreglar el problema, pero realmente no lo arreglamos. Ahí como que neutralizamos diciendo, tenemos la capacidad de privarnos de comer. Pero Dios nos creó como seres que necesitamos comer. Y no nada más nos creó como seres que necesitamos comer, nos creó con seres que tenemos la capacidad de disfrutar del alimento. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de disfrutar del aroma, de la vista, del sabor, de la textura. Entonces, obviamente, en una mente ascética, pues la persona diría, bueno, el ticún sería ayunar. Pero realmente, y es lo que voy a explicar en este momento, realmente el verdadero ticún es comer, pero de la manera correcta. ¿Y cómo se come de la manera correcta? Pues se come agradeciendo a Dios y reconociendo todas estas cualidades que tiene el alimento. Y por otro lado, hay otro elemento también importante que cabe mencionar, que lo van a entender muy bien. Cuando nosotros comemos algo, de cierta manera nosotros somos seres que podemos llevar la energía baja y elevarla a energía alta. Y esto se hace de la siguiente manera. Nosotros explicamos ya en muchas clases que todo está hecho de energía y que realmente cuando hubo Shvirat HaKeilim, cuando hubo la ruptura de las vasijas, hubo una explosión de energía que después fue contenida en su mayoría, pero hubo mucha energía que quedó dislocada, que quedó ectópica, que quedó tirada por todas partes. Pero esa energía está en todo. La tierra tiene energía, los frutos tienen energía, los vegetales tienen energía, todo tiene energía. Y es interesante porque uno de los argumentos por qué el hombre debía de bajar a este mundo legítimamente es porque el ser humano, Adán, es el único hombre, es el único ser de toda la creación que tiene la capacidad de elevar y de agarrar todas esas chispas perdidas e incorporarlas al lado de la Kedushá o al lado de la santidad. Entonces, aunque no lo crean, una de las actividades más interesantes para hacer esto se trata de comer. Quiere decir, cuando uno come, nosotros sabemos que cada alimento tiene cierto grado energético y el hecho es que tienen kilocalorías. Cada cosa tiene cierto número de kilocalorías. Una manzana tiene 100 kilocalorías, un pedazo de queso tiene 300, un poco de cerveza tiene tanto. Esas kilocalorías, una caloría, es la energía necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 mililitro de agua. Esa es la definición científica. Pero realmente desde el punto de vista energético, cuando una persona come un alimento, mete energía a su cuerpo, esa energía se tiene que desenvolver a través de muchos sistemas bioquímicos complejos
Y finalmente todo se convierte en una partícula de energía conocida como ATP. Cuando nosotros tenemos esa energía ATP, entonces nosotros tenemos energía para vivir, para pensar, para trabajar, para estudiar, para hacer mitzvot. Por lo tanto, si nosotros consumimos un alimento y metemos esa energía dentro de nosotros y utilizamos esa energía para hacer algo correcto, para hacer algo que es lo que Dios espera de nosotros, para conectarnos con Él, para hacer el bien a los demás, entonces realmente estamos utilizando la energía de una fresa, la energía de una uva, la energía de un pistache para nuestra energía personal, y nuestra energía personal tiene un bien superior que servir, y por lo tanto nos volvemos como laboratorios de elevación de energía, y es a través de nosotros que la energía de cosas bajas se puede elevar a cosas altas. Esta es una parte importantísima del Seder de Tu B'Shvat. Por lo tanto, pues tenemos hasta este momento un entendimiento de qué es el Seder de Tu B'Shvat, con sus diferentes variaciones, las 7 especies típicas del Eretz Israel que ya mencionamos, tienen diferentes jerarquías en las bendiciones. Y esto es algo interesante. En el judaísmo todo tiene, de cierta manera, un lugar, y todo tiene un contexto, y todo tiene una jerarquía. Y también los alimentos tienen sus jerarquías. Quiere decir, hay alimentos que son más básicos, en el sentido de que tienen brajot más simples, y hay alimentos que tienen jerarquías y que tienen brajot más complejas. Por lo tanto, esto es algo muy interesante porque es la oportunidad de hacer brajot, de aprender brajot, y mucho de lo que es una brajá, que ya explicamos este contexto importante de pedir permiso, de reconocer y todo esto. La palabra breijá, brajá viene de la palabra breijá, y la palabra breijá significa como un manantial, es como una alberca, como una fuente, un cuerpo de agua, y lo que conecta, por ejemplo, el manantial con la alberca, o el manantial con la micro, o el manantial con nuestro tinaco, es que hay un elemento de que las cosas están corriendo, quiere decir, hay una conexión con la fuente. Eso es el concepto de Brajá. Brajá no es que de pronto aparezca algo de la nada que no había. Siempre Brajá implica ribuy. Ribuy significa aumento. Quiere decir, cuando uno pide una Brajá, es pedir que lo que ya hay se multiplique. Pides una brajá para salud, quiere decir, ya hay salud, ahora que haya más salud. Pides una brajá de dinero, tiene que haber que sobre el dinero cae la brajá para que se multiplique el dinero. Por eso nunca se dice en brajot, particularmente de la comida, con una mesa vacía, porque entonces las brajot no tienen dónde caer. La brajá siempre tiene que caer sobre cosas que hay, por eso siempre hay que dejar pan en la mesa para decir Birkat Hamazon. Siempre hay que tener, por lo menos en la bolsa, un poquito de dinero, unos dólares, un poquito de dinero, para que la brajá caiga sobre algo que ya existe. Y este es un tema muy fascinante. Entonces, el día de hoy se nos presenta la oportunidad de decir brajot. Y también es una oportunidad de aprender ciertas reglas sobre brajot. Muchos piensan que una brajá es algo genérico que dice, gracias Dios por tener comida y ya te pones a comer. En el judaísmo las cosas tienen algo mucho más exacto. Y bueno, hay todo un estudio complejísimo sobre qué brajot se dicen, sobre qué alimento, y cada alimento requiere una braja especial, y cada vez que hacemos y que comemos un alimento especial y decimos una braja especial, también se tiene que hacer una braja ajroná, una bendición final. Entonces, realmente, si nosotros los seres humanos nos damos cuenta, particularmente una persona judía que cumple las filot de la mañana de Shaharit, hace minja, hace arbit, hace las mitzvot de cosas naturales como ir al baño, cosas naturales como lavarse las manos, cosas naturales como comer, sale que decimos
quizás más de 100 brajot al día. Entonces, es muy interesante porque además de traer esa bendición a nuestras vidas, traemos a Dios a nuestras vidas, porque todo el tiempo la braja intenta ir a la fuente y a la raíz de las cosas. Por lo tanto, en este caso en particular, que vamos a hablar de los Shivataminim, de las 7 especies, tenemos que entender cuáles son las prioridades de las brajot. Mucha gente pensaría que la braja más alta es lo que te costó más caro, pero eso, por ahí no va la alajá. La alajá es realmente fascinante porque la braja más alta entre la jitá, el trigo, la seorá, la cebada, el rimón, el teiná, el higo, el dátil, el olivo y la uva, lo más alto de todas estas brajot, quiere decir, nosotros tendríamos que separar y decir, bueno, vamos a ver de dónde viene cada cosa para entender qué braja se dice para cada cosa. Por ejemplo, no todas las frutas vienen de árboles. Hay frutas, por ejemplo, la fresa. La fresa viene, se siembra en la tierra. Entonces, la bendición de la fresa es Adama sobre la tierra. La granada viene de un árbol, por lo tanto, pues sí requiere una bendición, particularmente que es Aetz. Lo mismo que los pistaches, el higo, lo mismo que el dátil o el olivo. Dentro de estas 7 cosas que nosotros hablamos, la más alta, jerárquicamente hablando, es la jita, el trigo. Y el trigo es especialmente un alimento humano. ¿Y qué hace el trigo humano? Realmente hay varios elementos, pero el trigo que se llama jita, pues se puede preparar en harina. Nadie come harina, pero con la harina puedes hacer pan o puedes hacer algún tipo de galleta. Cuando comemos pan, obligatoriamente nos tenemos que lavar las manos antes de comer pan. Esto es una mitzvah de Rabanán. Entonces, en este tipo de seders, para no hacer toda una seudá alrededor del pan, aunque sí se puede hacer, suele hacerse a través de una galleta. En este caso es un palito, una rosquilla. Y es interesante que sobre todas las cosas que vamos a tomar, la jerarquía más alta en las brajot es la jita, es el trigo. Y es muy interesante porque es así. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos estado estudiando y lo que vamos a seguir estudiando en Breshit. Le va a dar más jerarquía entre algo esté más trabajado por el hombre. Muy interesante. Quiere decir, para comer este palito, que a lo mejor vale $1, que no tiene un gran valor, que es lo de menos, hay un trabajo detrás gigante. Hay que sembrar, hay que cosechar, hay que separar lo que sirve del trigo de lo que no sirve del trigo. Una vez que sirve lo que sirve del trigo, se tiene que dejar secar. Ya que se dejó secar, se lleva a moler. Ya que se muele, se hace la harina. Ya que se hace la harina, se tiene que cernir la harina. Después de que se cierne la harina, se tiene que mezclar la harina con agentes laudantes, agua o leche o otras cuestiones. Se enriquece la harina, se hornea y se hacen galletas, se hacen panes. Es interesante, pero lo que implica el pan y lo que implican los mesonot, que son galletas, pasteles, etcétera, etcétera, implica que tomamos algo de la naturaleza, algo que creó Dios virgen, que son las espigas de trigo, y las convertimos en algo completamente humano. No hay algo más humano que una hogaza de pan, no hay algo más humano que un croissant. Quiere decir, es algo que está hecho por el hombre, con el esfuerzo del hombre, en comunión con la creación de Dios. Por lo tanto, el pan, particularmente el pan y los mesonot, es donde nosotros vemos esta unión, esta relación tan particular que hay
entre Dios y su creación y la creación del hombre, el Brit. Por eso, de todas las cosas que vamos a comer acá, lo más importante, jerárquicamente, va a ser Gita. Seorá es cebada. La realidad es que la cebada no es mucho de consumo humano. La Torah habla mucho de que la cebada es de consumo animal. Eso no quiere decir que el ser humano no pueda comer una sopa de peralej o no pueda tomar cerveza o una sopa de cebada perla o cosas con cebada. La cebada sirve, pero principalmente la cebada es inferior al trigo en el sentido de que es un alimento más apto para consumo animal. Por lo tanto, dentro de los dos granos, la jerarquía la tiene el trigo. Listo. Una vez que comimos trigo, tenemos que decir la braja. Después, cuando tomamos algo de la misma familia, tenemos que tener en mente no repetir la braja, porque repetir brajot por repetir podría ser incurrir en decir el nombre de Dios en vano. Entonces, si yo como, por ejemplo, jitá, y después tomo algo que tiene cebada o que tiene otro grano, que puede ser espelta, avena, eh, centeno, todos estos granos que se pueden hacer con ellos pan, todo esto, lo que consuma y después de esto, está como contenido en la misma categoría y ya no tengo que enfatizar que estoy particularmente comiendo eso. Entonces, con una braja incluye todo lo del grupo que esté usando en la misma braja. En el caso de que yo ahorita no tenía, ¿cómo se llama? Cebada, abrí una cerveza y la cerveza tiene brajot que no son como si fuera del grano, porque no estamos viendo el grano. Quiere decir, para tú decir una braja, tienes que ver claramente de qué se trata, de qué se compone. Entonces, como la cerveza está hecha de cebada, pero no se ve la cebada, entonces entra en una categoría llamada Sheakol, que es una categoría general que incluye muchas cosas. Entonces, cuando en este caso particular, ya dijimos esa braja, se nos presenta la oportunidad de decir la braja Sheakol cuando tomamos la cerveza. Ahora vamos a hacer un análisis muy interesante. Tenemos todo tipo de frutas y las frutas de la tierra de Israel son únicas. Quiere decir, las hay hoy en día en todas partes. No me costó nada de trabajo el día de hoy conseguir estas maravillosas frutas, porque pues gracias a Dios hay refrigeradores, hay comercio, hay una globalización, y por lo tanto pues me fui a la zona de Polanco y compré cosas deliciosas, pero antiguamente pues la gente no tenía acceso más que a las frutas que eran las frutas de temporada. Quiere decir, en Europa era muy difícil encontrar fruta porque realmente Tu Bishvat, si se dan cuenta, está exactamente en la mitad del invierno. Y ahorita vamos a hablar de Tu Bishvat per se, pero si nos da tiempo. Entonces, era muy interesante porque en ese caso, particularmente el mundo ashkenazí, pues tenía que hacer las mitzvot con fruta seca. Y pues se comían orejones de durazno, se comían higos secos o se comían dátiles. Era muy difícil tener la fruta fresca y por eso se acostumbraba y se sigue acostumbrando a comer fruta seca. Dentro de toda esta variación y variedad, hay también jerarquías. Quiere decir, es más grande la jerarquía de un árbol, de una fruta que sale del árbol maderoso, que la fruta que sale de la tierra. Entonces, por ejemplo, si tuviera que decir una braja, primero tengo que hacer la braja, por ejemplo, del higo, porque el higo viene de un árbol, que de una fresa que viene de la tierra. Entonces, la braja del árbol
jerárquicamente es más grande que la de la tierra. Y este es el caso, por ejemplo, de un mango, una mandarina, el durazno, el oliva. Entonces, todas estas frutas tienen prioridad sobre las frutas que no vienen de árboles maderosos, no nada más los que vienen de la tierra. Por ejemplo, la papaya, la piña, el melón, la sandía, crecen muy cerca de la tierra y no crecen de árboles maderosos. Esto incluyendo al plátano o banana. Entonces, esto es un tema muy interesante porque ya se nos empieza a ampliar nuestro ceder a estudiar Brajot, entender la prioridad, entender la jerarquía que estas tienen. Y de esta manera, es una manera bonita, linda, inteligente de hacer tikkunim y de servir a Dios. Otros elementos que sí me interesa tomar en cuenta con ustedes es que en el ceder cabalístico real del Arizal se va pasando de colores de vino, que expliqué que va del blanco al tinto, con 4 copas, que representa cada uno de los mundos. Y hay algo muy, muy interesante, porque también los frutos van cambiando. Entonces vamos a hacer la suposición que estuviéramos haciendo ese ceder. Entonces, el primer fruto que vamos a comer, según el ceder del Arizal, van a ser frutos que su cáscara sea impenetrable y que se tenga que abrir el fruto para tirar la cáscara y consumir el fruto, que el ejemplo perfecto es un pistache. El pistache, la cáscara, realmente es una clipa, no sirve. Y se tiene que descartar, se tiene que tirar. Pero el fruto, para llegar al fruto tienes que tener acceso a ese fruto. Entonces es muy interesante porque pensamos, ¿de dónde crece el pistache? Bueno, el pistache crece de un árbol, entonces es. Entonces, para hacer la brajá, la principal acción es desprender la clipa de afuera. Y la clipa de afuera es en este caso la cáscara para poder llegar al fruto. Este ejercicio nos lleva a un entendimiento que nosotros los seres humanos estamos llenos de clipot, estamos llenos de cáscaras, estamos llenos de elementos que obstruyen y que impiden que nosotros hagamos la voluntad divina y que hagamos una vida espiritual plena de conexión con Hashem. Entonces, hay que reconocer que a veces la clipa está fuera, a veces nuestro exterior, a veces nuestra sociedad nos impide ser lo que somos, llegar hasta a lo que es el fruto, a lo que es nuestra identidad, a lo que es lo bueno de la vida. Esa es la primera, digamos, estación. La segunda estación es muy particular porque se trata de frutos, y el ejemplo perfecto es este. Se trata de frutos que no tienen clipa. Quiere decir, tú agarras un dátil y te lo puedes comer directamente porque no tiene nada que le impida. El fruto está accesible, te lo puedes comer. Pero es muy interesante, y en este paso es muy importante agarrar frutos que tengan semilla. Entonces, cuando abrimos el dátil, encontramos que adentro está la semilla. Quiere decir, tú te absorbes el fruto, haces brajá del fruto, es un fruto típico de Israel, es un fruto típico de Oriente Medio, y después encuentras que la clipa estaba dentro. Quiere decir, esto no te lo puedes comer. Entonces lo tienes que descartar. En, en este ejemplo, lo que descartas no es basura. Lo que descartas tiene el potencial de convertirse no nada más en otro fruto, sino en un árbol que dé cientos o miles de dátiles para toda la vida.
Entonces, es muy interesante que a veces la clipa está afuera, a veces la clipa está dentro y tienes que trabajarla. Quiere decir, el potencial que hay dentro de esto, que normalmente lo comemos y lo tiramos, es gigante. Hay una palmera dentro de este hueso en potencial. Entonces, eso es lo que tenemos que ir adentrándonos en nuestro ser para encontrar ese potencial. Ese es el número 2. Ahora vamos al número 3. El número 3 es Olamabría. El número 3 son frutas que son completamente comestibles. Quiere decir, no tienen nada de desperdicio. No es que la fresa no tenga semillas. Todas estas cositas que tenemos son semillas, pues son comestibles. Entonces la comemos, decimos la braja correcta, y se refiere a que en el mundo de Briá, en el mundo de la creación, todo es utilizable. Ya no hay clipot, no hay clipa. Y por lo tanto, si lo hubiera, sería imperceptible. Ese es el nivel. Y finalmente, es muy interesante lo que voy a decir, pero el nivel de Axilut, ya ni siquiera podemos comer un alimento. En el mundo de Axilut, ya todo lo que es digestivo ya no es suficiente. Ahora tiene que ser algo aún más espiritual. ¿Y qué es más espiritual que haber comido, que haber tomado, que haber probado, que haber elevado estas energías? Y aquí entra una categoría de brajot que mucha gente no tiene conciencia, que son las brajot de los besamim, de las especies o de las cosas que tienen un olor bello. Creo que esto va a ser un muy, muy buen ejemplo. No es un etrog, ojalá fuera, es un limón real, un limón, que tiene un olor precioso. Cuando nosotros hacemos abdalá, cuando nosotros olemos algo hermoso, cuando olemos flores, cuando olemos algo bien, el concepto es que el olor también es un beneficio para el hombre. Y se tienen que decir las brajot correspondientes al olor, que es noten reach leprahim, o puede ser borem minei besamim, porque también tenemos cierto beneficio del olfato, y particularmente el olfato. Hemos dicho, que dice el Bnei Zahar, que el olfato es de los pocos sentidos que no se corrompen con cuando el hombre comió del Etzadat y comió, eh, pecó. Quiere decir, dice Java vio el árbol, quiere decir que vio, Java tocó el árbol, Java oyó a la serpiente, Java probó el fruto, pero no dice que olió. Y al no estar involucrado el concepto del olfato, eso creó que Java y que el olfato no entrara en conflicto y por lo tanto no se corrompiera con el Etzadat. Podría seguir hablando muchísimo, pero últimamente quiero hacer un cierre con un elemento importante que quizás ustedes no conozcan. Realmente, ¿qué significa el año nuevo de los árboles? Porque al final de cuentas es Tu Bishvat, Hagigia, Hag Lailanot. Es muy interesante lo que voy a mencionar, pero en la Mishnah no dice Hag Lailanot, dice Hag Lailan. Quiere decir, no habla de las ilanot de todos los árboles, no habla en plural, sino habla en singular. De ahí es que donde los jajamim y los mekubalim toman esto para entender que se está haciendo un tikkun del Etzadat. ¿Qué pasa realmente el día de hoy? ¿Qué está pasando el día de hoy en la naturaleza? ¿Por qué es importante saber la edad de los árboles? Bueno, esta es una clase que podría extenderse mucho, pero lo quiero decir para que tenga un, un contexto alágico importante. Hay muchas leyes agrícolas, hay muchas leyes en la Torá de índole agrícola que involucran
lo que se llama Trumot y Masrot, que son los impuestos que uno daba, los ofrendas que uno daba, que tenían que ver con la edad de las frutas o la edad de los árboles. Entonces, se dice que el día de hoy marca, por ejemplo, si un árbol no ha dado fruta y va a dar a partir de ahorita, se considera que es un árbol de la nueva generación. Empieza apenas su año. En cambio, un árbol que ya lleva más años ya tiene edad. El, estos impuestos o estas cuestiones que se daban a los Koanim, a la gente pobre, etcétera, etcétera, se tenían que dar anualmente. Entonces se tenían que dar sobre el producto de ese año. No se podía decir, bueno, voy a acumular de varios años y dar en 5 años. Por otro lado, hay muchas leyes de que, por ejemplo, un fruto, siembras un árbol frutal, los primeros 3 años, casi para todos, para los primeros 4 años, todos los frutos que crea un árbol nuevo no son comestibles, no se pueden comer, no se pueden vender, no se puede tener provecho de ellos. Esto es una ley muy importante, Examorla, y hay muchas otras leyes que involucran la edad del árbol. Ahora, realmente lo raro es que uno pensaría que una fiesta de los árboles, pues tiene que ser cuando el árbol se ve como a lo máximo, cuando ves una jacaranda en la primavera, cuando ves florecer un mango en la primavera, en el verano. ¿Qué es esto de hacer una festividad de los árboles a la mitad del invierno? Todavía en México estamos en el Ecuador, en Miami, pero imagínate, estás en Nueva York y hoy es el día de los árboles y todos los árboles están muertos, todos los árboles se ven muertos. ¿Qué es lo que sucede realmente en Shvat? Y es interesante porque los jajamim nos cuentan que lo que sucede es algo que no se ve. La mayor parte de las aguas de todo el año pasado ya llovió y en Tu Bishvat es el día en el que empieza a subir la savia al árbol. La savia es este líquido que filtró el agua, que empieza a subir y que es la vitalidad y que es el potencial que va a tener el árbol para todo el año que entra. Por lo tanto, es muy interesante porque realmente es una fiesta que está celebrando el potencial que tenemos. Entonces, cuando en la Mishnah hablan, no la Ilanot, sino hablan sobre el Ilán, los Jajamim estudian este tema con mucho detalle y juntan a esta festividad y le dan un sentido muy particular con el Rosh Hashanah de las personas. Y les quiero explicar acá un concepto que es genial. Nosotros sabemos que habían dos escuelas de pensamiento, la escuela de Bet Shammai, que era la escuela de Shammai, y la escuela de Hillel. Eran dos escuelas dentro del pueblo de Israel, que no es cuál es la buena, nosotros seguimos más la Bet Hillel, porque es más accesible, porque es más, poquito más fácil, por así decir. Y Bet Shammai era más duro, Bet Shammai era mucho más estricto. Y el hecho es que particularmente tuvieron ciertas controversias, pero parte de su pensamiento y la diferencia de su pensamiento se da particularmente en la fiesta de Tu Bishvat. Bet Shammai, que eran como más aristocráticos, que eran más estrictos, que eran más de Gurá o de Din, Bet Shammai dice que Rosh Hashanah, Lailan o Lailanot, es el primero de Shvat. Y Hillel dice, no, es el 15 de Shvat. Nosotros vamos casi todas las alajot como Bet Hillel, no porque Bet Shammai esté mal, sino porque es más accesible,
y porque los jajamim entendieron que era más fácil para la gente seguir a Betilel, no porque él estuviera mejor que Bet Shammai, sino que Bet Shammai tenía ciertos razonamientos que eran un poco difíciles de entender para algunas personas. Entonces, es muy interesante porque básicamente, aunque parece como que, ¿qué más da lo que dice uno y lo que dice otro? Realmente hay detrás de todo este ceremonia de Tu B'Shvat, hay un concepto muy particular. Nosotros sabemos que Rosh Hashanah, el primero y el segundo de Tishrei, es un día de juicio. Es un día donde Dios hace un juicio sobre toda la creación. Y como decimos, hoy es el día Hayom Haratolam, y es el día que realmente las personas sabemos que se nos adjudica quién va a vivir, quién va a morir, quién va a vivir en riqueza, quién va a batallar. Quiere decir, nosotros leemos varias veces esto al día. Y Rosh Hashanah empieza este proceso de Tishrei. Y por otro lado, este proceso se continúa hasta la fiesta de Sukkot, inclusive hasta Shmini Atzeret. Entonces, tenemos acá algo muy interesante. Dice en la Mishnah que realmente todo lo que sucedió en el proceso de Tishrei, desde Rosh Hashanah hasta el final de las fiestas de Tishrei, realmente es un potencial, pero que empieza a surtir efecto y a cobrar efecto en Shvat, en este mes. Por lo tanto, siguiendo la Shita de Shammai, Shammai dijimos que era estricto. Shammai decía que lo máximo de algo es al principio y que después se decae. Él es también el que dijo que en Hanukkah se prendan al principio 8 velas y después vayan bajando. Él ve que el clímax de algo es cuando lo tienes y que después entra en decadencia. Y en cambio Betilel, él dice, yo pienso que es exactamente al revés, que las cosas empiezan apenas así y yo estoy viendo que el potencial se desarrolla después. Entonces, es muy interesante lo que voy a decir, pero hay dos fiestas que son como espejeadas con este concepto de el primero de Shvat o el 15 de Shvat. Una es Rosh Hashanah, que es servimos a Dios en Rosh Hashanah con irá. Irá es con reverencia, con temor, temor divino. Esa es la shita de Shammai. Y por eso él decía que Rosh Hashanah Leilanot o Lailán es el primero de Shvat. Y en cambio, el día 15 de Tishrei llega una fiesta, que es una fiesta hermosa llamada Sukkot, que es una fiesta donde ya pasó el Din, ya pasó Yom Kippur, y es una fiesta para celebrar que estamos vivos, para unirnos con Hashem, para entrar en Gan Eden, que es el día 15. Y realmente la emoción principal que se cultiva en Sukkot, a diferencia de Rosh Hashanah, que es Irá, es la emoción de Ahavá, de Simjá, es Zman Simhateinu, es la época de estar felices, de estar extrovertidos. Y esta es la Shita de Hillel. Hillel entiende que servir a Dios es un acto de amor, de expansión. Bet Shammai ve, sirve a Dios, pero sirve a Dios más con reverencia, con temor. Por eso es que nosotros seguimos a Betilel, porque es como un incentivo de hacer las cosas no en negativo, sino más bien hacerlo en positivo. Y esto nos remite a cómo empezamos esta clase, diciendo, cuando Dios puso a Adán en el Edén, lo puso para la Uvda,
para lo positivo, y para la Shumbra, para lo negativo. Para que no ocurra lo negativo y para que sí haga lo positivo. Y exactamente lo que hizo Adán es que no hizo lo positivo y realmente rompió lo negativo. El ticún del día de hoy es un ticún que hacemos en positivo. Comemos de todas estas frutas, decimos brajot, reconocemos a Hashem, nos conectamos con Él, nos elevamos la creación para hacer el ticún que no hicimos cuando comimos del Etzadat. Así que espero que se hayan todos inspirado. Hag Sameach a todos. Y pues en algún momento tendremos la oportunidad, una vez más, de hacer juntos este ceder y compartir de estas maravillas de la naturaleza, estas maravillas que Hashem nos causó. Gracias a todos y gracias por estar en Kabbalah para la vida. Les saluda con mucho cariño la doctora Net.